Entonces habíamos llegado en el problema anterior a la expresión 1 que correspondía P igual a T por el coseno de 40 grados sobre el coseno de 60, ¿no? Entonces vamos a reemplazar el valor de T, que salió 292,38 newton. Todo esto sobre, a ver, ahí faltó por coseno de 40 y debajo el coseno de 60 grados. Al hacer las operaciones, pues vamos a obtener ya el valor. 292,38 por el coseno de 40 dividido para el coseno de 60. Me da 447,95 newton. Bien, esa vendría a ser nuestra segunda respuesta. Muy bien. Entonces tenemos aquí, es la segunda respuesta. Y de esa manera, pues, llegamos al final del problema 3. Continuamos con el problema 4. Ya valores de 1, de 2 en el sistema de fuerzas en equilibrio se muestra en la figura. Bien, este sería el problema 4. Entonces vamos a hacer una figura primero. Y esta figura pues corresponde a lo siguiente. Hay una barra que está sostenida mediante 2 cuerdas entonces podría ser así.
Más o menos así, ¿no? Bien, vamos a colocar algún otro detalle. Entonces tenemos esos detalles, ¿no? Hay un peso que vamos a colocar en la mitad de la barra. Y hay otro peso que está por aquí. Entonces, habría una tensión aquí. Y esta otra es una tensión acá. Entonces, este sería T1. T2. Aquí vamos a poner un extremo A, un extremo B. Aquí escribimos 200 newton. Aquí 80 newton. Y vamos a colocar distancias a las que se encuentran pues esas dimensiones. Entonces vamos a colocar valores, ¿no? Por ejemplo, esta distancia esta otra distancia y esta otra distancia. Entonces aquí vamos a colocar 1,2 metros. Aquí 1,3 metros. Y acá 2,5 metros. Bien, entonces esa sería nuestra figura. Muy bien, vamos entonces a trabajar con algunos valores, ¿verdad? O sea, en este caso pasamos directamente a los cálculos porque en la figura ya están los datos. En la figura están los datos. Bueno, como vemos distancia y fuerzas, eso es un indicador que debemos aplicar torques. Entonces, suma de torques, se escribe así, es igual a 0. ¿De dónde salió eso? En equilibrio de la rotación. Entonces, para equilibrio de la rotación. Recuerde esa condición, ¿no?
Bien, en nuestro caso vamos a considerar el extremo A y colocamos en el símbolo de torque como subíndice la letra A. Eso significa que el eje está en ese punto. Es decir, que toda esta figura va a girar considerando el punto A como eje de rotación. Entonces todo va a girar alrededor de A. Todo gira alrededor de A. ¿Sí? Entonces el eje va a estar en el punto A y eso lo indicamos aquí, en esta simbología. Aquí se lee suma de torques respecto al punto A igual 0, así se lee. Bueno, vamos a ir viendo cómo funciona esto. Entonces, primero consideramos el eje en el punto A y si hay una fuerza aplicada en el punto A, esto sería 0, ¿no? Porque fuerza por distancia 0 nos da 0. Lo podemos expresar diciendo T1 el valor de la fuerza por 0 metros. Eso nos va a dar 0, pero lo expresamos. El siguiente sería esta fuerza de 80 newton que hace girar en este sentido, ¿no? Gira en el sentido de las manecillas. Ese se llama sentido horario, ¿no? Si gira así, entonces el torque va a ser negativo, ¿no? Entonces, menos 80 newton por el brazo o distancia, que en este caso señala 1,2 metros por 1,2 metros. Ok, seguidamente vemos la otra fuerza de 200, también va a hacer girar en el sentido horario, ¿sí? Gira en este sentido. Por lo tanto, también es negativo. Menos 200 newton por el brazo o distancia. Si ustedes ven, esta fuerza estaría a 1,2 más 1,3, 2,5 metros. Sería la distancia desde A hasta la fuerza de 200. Entonces escribimos 2,5 metros. Luego nos tocaría ver la otra fuerza. Estamos en esta, ¿verdad? Vamos a la otra fuerza que sería T2. Entonces esta, en cambio, hace girar en este sentido al sistema, el sentido antihorario, y eso es positivo. Por lo tanto, podemos decir más T2 ¿por qué distancia? A ver, distancia T2 desde A a T2 serían 5 metros, porque hay que sumar toda esta distancia, 1,2, 1,3 más 2,5, le da 5 metros de distancia al punto A. Ese brazo es el que hay que considerar. Y todo eso que he realizado, pues igual a 0 según la condición que anotamos. Bueno, si resolvemos eso, la primera parte pues ya se elimina. Entonces esto de aquí se elimina, da 0. Y me va a quedar menos 80 por 1,2. Multiplicamos, ¿no? 80 por 1,2 me da 96. 96 newton
y por metro, así quedaría, ¿no? Newton metro. Luego el otro valor, 200 por 2,5, multiplicamos 200 por 2,5 y me da 500. 500 Newton metro. Y más T2 por 5 metros. Eso lo dejo expresado porque no puedo sacar un solo valor. Igual a 0. De esta ecuación lo que busco es hallar T2, ¿sí? Que sería la incógnita. Entonces sumamos los negativos, serían 596 Newton metros más T2 por 5 metros esto sería igual a 0. Bueno, de aquí despejo la tensión 2, T2, y quedaría positivo porque pasa al otro miembro, 596 Newton metros sobre el valor de 5 metros. Entonces, en este caso, elimino el metro por simplificación y tendríamos que dividir 596 para 5. Me da 119,2 Newton. Bien, esta sería ya una respuesta, ¿no? El valor de T2. Este sería el valor de una respuesta. Como me piden hallar las tensiones T1 y T2, lo que he encontrado es T2. Me falta T1. Entonces aquí me quedan dos caminos. Volver a hacer el mismo proceso, pero ahora ubicar el eje en el punto B para que T2 al estar aplicado en B se haga 0 y entonces me vaya a quedar T1. Esa sería una opción por ese camino, o sea, repetir el mismo proceso, pero colocando el eje ya no en el punto A, sino en el punto B, para que T2 se elimine y me quede en la expresión el valor de T1. Eso sí, considerando que el eje está en el punto B y los sentidos de rotación ya cambiarían. Por ejemplo, este de 200 ya no giraría así. Si ahora está el eje en B, va a girar en el sentido positivo. La acá también va a girar en el sentido positivo y T1 va a girar en el sentido negativo. Entonces hay que mirar siempre es el sentido de rotación. Esa sería una opción. La otra opción que podría ser es aplicar otra condición de equilibrio, la condición de equilibrio en la traslación. En este caso serían fuerzas verticales igual 0. Esa podría ser la otra opción. Entonces, cualquiera de las dos opciones daría la misma respuesta. Vamos a ver entonces cómo resolver. Primero, haciendo el eje en el punto B y luego aplicando otra condición de equilibrio. Muy bien, vamos a explicar eso para que
se aprenda. El asunto es que tengamos claro cómo es que se funciona o se procede en este caso. Entonces, para hallar el valor de T1, ¿no? Vamos a escribir eso. Para hallar el valor de T1. Sería primera opción, ¿no? Que habíamos hablado. Entonces sería primera opción. ¿Qué habíamos dicho en la primera opción? Que teníamos que aplicar la suma de torques, pero ahora colocando el eje en el punto B, igual 0. O sea, se vuelve a considerar el equilibrio en la rotación. Estoy considerando eso, ¿no? Pero recuerde que estoy colocando el eje en el punto B. Entonces, si revisamos la figura, el eje estaría aquí. Entonces, empiezo trabajando con esta fuerza. T2 por 0 metros. T2 por 0 metros. Entonces, sería así. T2 por 0 metros. Correcto. Bueno, luego sigue, observe lo que sigue, me voy para acá con esta fuerza de 200 newton que va a hacer girar el cuerpo en sentido positivo, o sea, antihorario. Sería la fuerza 200 newton por esta distancia, 2,5 metros. Entonces eso escribo acá. ¿Correcto? Entonces sería más 200 newton por la distancia o brazo, 2,5 metros. Bien, seguidamente me toca esta fuerza de acá, también me va a hacer girar el sentido positivo, y ahora la distancia ya sería 2,5 más 1,3, 3,8, ¿no? 80 por 3,8. Entonces eso lo escribo acá, más 80 newton por 3,8 metros. Seguimos con la figura. He realizado 80 por 3,8 metros, que sería toda esta distancia. Ahora me faltaría la tensión 1, que estaría a 5 metros de distancia, ¿no? Pero hace que gire en sentido negativo. Entonces voy a escribir eso. Sería menos T1 por 5 metros igual 0. Como se nota, pues, esto de aquí se elimina, la 0, ¿no? Y me queda 200 por 2,5, que es 500 newton metros, más 80 por 3,8, multiplicamos 304 newton metros, ¿sí? Newton metros, menos T1,
por 5 metros igual 0. Sumamos 500 más 304, me da 804 newton metros menos T1 por 5 metros igual 0. Y aquí despejamos T1. El T1 lo pasamos al otro miembro porque está negativo. Y quedaría 804 newton metros sobre aquí sería 5 metros, ¿no? Bien, entonces se elimina el metro y nos va a quedar 804 dividido para 5, ¿no? 160,8. 160,8 newton. Bueno, tengo entonces ya esta respuesta. Bien. Hasta ahí, pues, la primera opción, ¿no? La primera opción. Recuerde lo que hemos hecho. Solo cambiamos el punto en donde actúa el eje de rotación. Ahora la segunda opción, le voy a explicar. Voy a colocar acá segunda opción. En una prueba, pues usted elige solo una opción. No es necesario que haga las dos. Lo estoy explicando es para que tenga también otra forma de resolver. La segunda opción había dicho que tenía que utilizar la suma de fuerzas. En este caso, como son fuerzas verticales, ponemos sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Esta es una condición de equilibrio en la traslación. ¿Sí? La anterior era en la rotación y este es en la traslación. Bien, viendo la figura. Esta es la figura. Fuerzas verticales, hay dos que son positivas y dos que son negativas. O sea, hacia arriba son positivas y hacia abajo negativas. Estoy hablando de las fuerzas. Entonces, las positivas serían T1 y T2. A ver, entonces escribo T1 más T2 menos 80 newton menos 200 newton debe ser igual a 0. El valor que estamos buscando en la segunda opción es T1. Entonces, ya el valor de T2 lo calculamos en la primera parte. ¿Cuánto salió T2? Veamos. Esto fue calculado al principio, ¿no? Este valor calculamos. Es decir, ya utilizamos este valor.
119,2. Eso lo voy a escribir acá. En vez de T2, 119,2 Newton. Y lo demás dejo igualito. Menos 80 y menos 200 igual 0. Muy bien, hago las operaciones con la parte numérica. Sería 119,2 menos 80 y menos 200. Me da menos 160,8 Newton igual 0. De aquí despejo T1 y al pasar al otro miembro pues me queda la misma cantidad pero positiva. 160,8 Newton. Esta sería la respuesta. Bien. Podremos confirmar entonces que las respuestas son correctas. Entonces, las respuestas al problema son. Entonces, las respuestas son. T1, 160,8. Y T2, 119,2. Observe esto. Estas serían las respuestas al problema. ¿Qué observamos? ¿Qué observamos en esta respuesta? Que la suma de estos dos valores, 160 más 160,8 más 119,2, si usted lo suma, le va a salir 280 newton. Si usted la suma. Y observando la figura, ese valor es las fuerzas que están hacia abajo, 200 más 80, 280. Si suma T1 y T2 también da 280. Es decir que las fuerzas hacia abajo son iguales a las fuerzas hacia arriba al sumarlas. Eso está en equilibrio. Es decir que la barra no se mueve ni hacia abajo ni hacia arriba. Tampoco rota. Es decir que no gira ni hacia arriba ni hacia abajo. Entonces esa barra está en equilibrio total. Ni rota ni se mueve hacia arriba ni hacia abajo. Hablamos de equilibrio total ahí, ¿no? Cuando no hay rotación ni tampoco traslación. Ahora, ¿por qué T1 sale mayor que T2? A ver, revisemos. Mire, T1 tiene 160,8 y T2 119,2. ¿Cuál es mayor? T1. ¿Y por qué T1 hace más fuerza que T2? A ver, razonemos. Comentarios. Si han estado atentas, pueden dar una respuesta. A ver.
¿Por qué T1 es mayor que T2? Sí, no, Angelina, coméntenos. Escucho. Está fuera. Carbo, Sofía. ¿Me escucha? ¿No me escucha? Hola. Aló, tierra. Jiménez Brac. ¿Me escucha? Jiménez Brac. Algo sucede. Dejamos por ahí para consultar y ver las caritas.